El Ancasti Podcast. Lo noto menos agresivo el presidente, más moderado, Y ya tiene. digamos, no le pidamos peras al olmo, pero en comparación con lo que fueron sus primeros 3 meses, hay como una reducción de la belicosidad, de la agresividad hacia la casta. Y es como que se va haciendo más específico el discurso libertario, concentrándose más que nada en el kirchnerismo, con causas judiciales en contra del kirchnerismo, señalándolo principalmente como responsable de todo esto que está pasando, como buscando una salida. Este proceso de pacificación, digamos, de gandinización, podríamos decir, de Milei, se ha ido dando desde su discurso ante el Congreso el 1 de marzo, donde lanzó esta propuesta, entre las diatribas contra la casta, etcétera, lanzó la propuesta del Pacto de Mayo, acuerdo con los gobernadores, acuerdo fiscal, que es la distribución de recursos entre las provincias y la nación, que se está desarrollando muy lentamente, digamos. La semana que viene hay una reunión de los gobernadores del norte en Salta. Y después, en el mensaje, lo señalamos en el diario Lancasti, en Cari Cruz, en el mensaje posterior al rechazo del DNU. Ese mensaje, donde reincidió, digamos, en estos términos contra la gente que se opone al cambio, que la clase política debe tomar partido, decidir de qué lado se va a ubicar, si del cambio, de la continuidad, de los privilegios, etcétera, tuvo unos términos bastante más amables de lo que solían tener los mensajes presidenciales. Era de la oficina del presidente, e incluyó una palabra que era medio tabú en el vocabulario, en la lexicografía de Libertad, que es la palabra negociación. ¿Cuál es la teoría del gobierno? Voltearon el DNU, en realidad no lo voltearon, sino que para que quede totalmente anulado tiene que ser rechazado también por la Cámara de Diputados, pero fue una señal política fuerte del Senado. El Senado rechazó el DNU para obstaculizar las negociaciones, y uso esta palabra, en pos del Pacto de Mayo. Una reducción del tono beligerante, como si el presidente se estuviera volviendo más prudente o más calculador de sus movimientos, como si esa intransigencia de los primeros 3 meses de gobierno hubiera dado lugar a una estrategia menos brutal. Más tranquila. Sí, menos disruptiva. Como si hubiera tomado conciencia de la necesidad que tiene de armar un consenso político. No es casual que esto ocurra en este momento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál me parece a mí que fue el momento determinante para esta especie de viraje? Que por ahora yo lo señalo porque, digamos, ha sido tan intenso hasta el 1 de marzo, que bueno, se hace notorio cómo ha cambiado el volumen del discurso, los decibeles, cómo han bajado. ¿Habrá sido a partir del DNU en el Senado? A partir de que empezaron las sesiones ordinarias. ¿Qué pasa con las sesiones ordinarias? Hasta el 1 de marzo, las sesiones extraordinarias, la agenda del Congreso parlamentaria era determinada pura y exclusivamente por la presidencia. Claro. O sea, la presidencia decía, la Casa Rosada decía, bueno, van a discutir sobre esto. Ley ómnibus, que fue rechazada. Y el 1 de marzo empiezan las sesiones ordinarias y el Congreso está en condiciones de armar su propia agenda. O sea, de disputarle la confección de la agenda de discusión pública al gobierno nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por eso están tan enojados con Victoria Villarroel, con la vicepresidenta, estuvieron tan enojados.
Digamos, ya el Congreso funcionando está más libre para establecer esa agenda. Antes del DNU, hay un inicio importante que pasó antes del DNU, por iniciativa del bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, un bloque heterogéneo en su composición política. Hay gente de la coalición cívica, está Margarita Stolbizer, están los cordobeses de Schiaretti. Bueno, por iniciativa de ese bloque, en la Cámara de Diputados se convoca una sesión para discutir el cambio de la fórmula de actualización jubilatoria. ¿Cuál era la intención? Establecer una fórmula que se actualizara las jubilaciones por mes y conforme al índice de inflación. No cada 3 meses como se hace ahora. Los jubilados son quienes están haciendo el mayor esfuerzo para que le cierren las cuentas al ministro Luis Toto Caputo. Ese proyecto no se trató en diputados, o esa sesión no pudo hacerse, por un pelito, no pudieron juntar el quórum necesario. Fundamentalmente porque había tormenta ese día. Claro. O sea, esa señal es importantísima. La fuerza del cielo, claro, la fuerza del cielo impidieron que eso ocurriera. Bueno, eso fue una señal importante, previa al DNU. Ahora, eso ya tiene media sanción, pasa al Senado. Claro, y bueno, puede pasar, o sea, el trámite, digamos, político-administrativo que tiene que aprobarlo también el Senado. Me refiero que iba a tener un sí rotundo en el Senado, si eso sí, pasaba. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ahí se mostró una consistencia, como diciendo, bueno, nosotros estamos en condiciones de discutirte el programa en un tema tan clave para tu equilibrio fiscal como sería la actualización de las jubilaciones, porque si vos tenés por obligación que actualizar las jubilaciones mes a mes, este tema de superávit financiero, todos estos inventos japoneses que está haciendo Caputo, no va a poder ser. Te vamos a condicionar. Después, como dice usted, tenía que pasar por el Senado, en el Senado posiblemente, como es más consistente, digamos, la oposición ahí, también lo iba a aprobar. Milei de última le queda la instancia de vetarlo, como hizo en algún momento Cristina Kirchner. Cristina Kirchner en un momento votó, vetó una fórmula aprobada por el Congreso. Pero en todo caso, una señal. Y bueno, acá el Congreso puede funcionar, podemos armar mayorías coyunturales, que en algún momento podrían convertirse en estructurales, para condicionar tu programa. Ahora después, se rechaza el DNU. Y este mensaje, bastante más conciliador que los que hubo anteriormente, por ejemplo, cuando se cayó la ley ómnibus. Digamos, es como que han desaparecido estos términos de el nido de rata. Y se está como buscando el gobierno nacional un piso político. Yo doy estas dos señales. Hubo un episodio muy interesante en la sesión del DNU, porque se planteó el tratamiento preferencial, el tratamiento de una ley para coparticipar el 50% del impuesto al cheque. Que también quedó ahí al hocico de ser tratada en el mismo plenario. También tendría que pasar esto, tendría que ser aprobada por el Senado, ir a diputado, y después Milei la podría vetar. Pero de todas maneras, ¿qué está diciendo eso? Nosotros estamos en condiciones de marcar la cancha también. Bueno, ya hoy hay una moción de preferencia para la próxima sesión que se trate el tema del FONIC, lo pidió la senadora Corpazzi. Bueno. Por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, después vaya diputado. Todo eso se va plantando mientras se desarrollan las negociaciones con los gobernadores para aprobar la ley ómnibus, que es una versión de bolsillo de la ley ómnibus, muy mochada, con el capítulo fiscal adentro, y los poderes, digamos, extraordinarios para el presidente, para resolver en determinadas áreas, y se van plantando estas banderitas.
¿Cuál es el corazón de esa negociación? La distribución de los recursos. ¿Dónde están los temas, los puntos, los tips, digamos son estos? Eh, Reponemos ganancias, hay algunos gobernadores que no quieren porque hay provincias como las de la Patagonia donde están los petroleros que ganan por encima del piso que se establecería, entonces los afectaría más que a provincias como Catamarca, por caso. Otra propuestas son a las que se niega la nación es que participemos algún impuesto, el impuesto país, que ha sido el que más ha recaudado, que ha sido el que ha subido mi ley. Mire, el impuesto país era del 7 sobre la compra de divisas y pasó al 17%, 17 y pico. O el impuesto al cheque. En términos generales, se habla mucho de la coparticipación, pero en términos generales, ¿qué dice la provincia? Hay incluso una propuesta que dice, no, no queremos más los fondos de asignación no automática. Está bien, el fonito, tenés razón, no lo mandes más. Danos la plata. Claro. O sea, repartamos de otra forma la masa fiscal del país y nos acerquemos más a los términos que planteaba la ley de coparticipación original, que era la mayoría de los recursos, no sé si el 56%, para las provincias. Y después nosotros con eso hacemos vivienda. Con ¿No eso estamos es? tranquilos, digamos. Sí, estamos tranquilos, pero digamos, estabilicemos ahí. Esta es la discusión que hay. Y en el marco de esa discusión van plantando en el Congreso, ya con agenda propia, estos temitas. Por ejemplo, el proyecto de decir, bueno, devolver el FONI. Que ya lo empezó a devolver. O coparticipemos en un impuesto al cheque. Que fíjese, Costello, cuando se disminuyó ganancia, cuando se quitó se bajó el piso, se sacó la cuarta categoría, se firmó un acuerdo en Salta. Era entonces el ministro de Economía, Sergio Massa, formaba parte de lo que se llama el Plan Platita, avalado por los gobernadores. Y se firma, se hace una reunión en Salta, y parece que en Salta ahí se juntan. Ahí el lugar. ¿Se acuerda que se juntó ya Jalil, Fasalacqua, el gobernador de Jujuy? Se juntaron ahí en Salta, Sí. en el aniversario de la batalla de Güemes. Salta en febrero, 20 de febrero, y ahora se vuelven a juntar, parece la semana que viene, en el marco donde se va regionalizando los intereses. Bueno, ahí en Salta, Sergio Massa, candidato a presidente y ministro de Economía, firmaron un compromiso de que en compensación con lo que perdían las provincias, se iba a coparticipar parte del impuesto país y parte del impuesto al cheque. Y los gobernadores no hicieron ningún planteo por esta reducción de ganancias. Es un detalle que se suele olvidar cuando se analiza esto. ¿Cómo avalar? Bueno, por supuesto, después Massa perdió y el compromiso no se materializó. Ahora, en esta nueva escena, hay algunos gobernadores que están poniendo estas discusiones sobre la mesa. Y van apareciendo indicios. Te meto este proyectito en el Congreso, te pido el FONI. Es como que le van marcando la cancha. Exacto. En una pulseada. Y eso explica en gran medida que el presidente haya bajado los decibeles. Haya bajado ese tono tan agresivo. Ya no es tan león. Ya no está León, digamos. Lo cual está bien. Me parece sensato. Porque en estos primeros 100 días se han abundado los análisis, lo que quede en el plano económico, en el plano político, lo que más queda en evidencia es la fragilidad política de Milei. El límite que tiene ese discurso, ese mundo virtual que manejan con tanta eficacia sus trolls, sus seguidores, que sobre todo se manifiesta en Twitter. Ese mundo virtual, digo, colisiona, estalla, se estrella contra la materialidad del Congreso de la Nación. Porque ¿qué ha pasado? Es otro fenómeno que veo yo acá. 3 meses de eso. Gasta, degenerados fiscales. ¿Qué dice? ¿Se va cansando?
No, ni La gente. ¿Qué pasa, digamos, lo que pasa con los antibióticos? Mm, Usted le da el sí, antibiótico, es como que el virus va desarrollando como una resistencia, entonces claro. necesita cada vez más. Y si no lo mata, el virus se hace más resistente y tiene que ser una escalada. Es como que la casta, los orcos, ya han desarrollado una resistencia a eso. Claro. Es como decir, bueno, ¿qué mano va a decir este hombre? ¿O qué mano van a decir los tanques de Santiago Caputo que no nos hayan dicho ya? Entonces como que ha perdido eficacia eso, la eficacia, digamos, De poner lo para incómodo, de... atemorizar, Claro. para atemorizar. Habrá algunos, por supuesto, que tienen esqueleto en los armarios que no querrán que se sepa. Pero en general es como que el ruido ya empieza a ser inocuo. Ya no Y en sorprende. algunos casos, claro, y en algunos casos no solo es inocuo, sino que los beneficia a los destinatarios de los ataques. Fíjese lo que ha pasado, por ejemplo, con el gobernador del Chubut, con Mm. Ignacio Torres. ¿Quién sabía del No, público nadie. quién era Ignacio Torres? Sabían los chubutenses, sabía la gente que está en el tema político, interesado, que no es la mayoría del país, convengamos, y de pronto se convierte en una estrella política ascendente Ignacio Torres a partir de haberse enfrentado con el presidente y de que le hayan largado todos los tanques virtuales encima. Cosa similar como pasó con Yarlora. Mm. Estas figuras Puyaro también. que van emergiendo, Puyaro está en una situación más incómoda porque es una situación dramática en No, Rosario. sí, sí, pero antes este, había tenido un roce Claro, con Milei. ¿quiénes son estos personajes? Son los emergentes del proceso electoral. Milei es este, el más notorio, el más enfático, es el presidente. Pero aparecieron otras figuras que son ñatos y quieren oler, que participan de la partida, que quieren proyectarse, que quieren adquirir protagonismo. Y esta estrategia de Milei virtual, con la que oculta bajo el ruidaje, la bulla, el terrible sufrimiento social que está provocando el programa, tremendo, tremendo, con la ecuación del ingreso y una inflación que continúa, incremento de las tarifas, incremento de todos los costos. Bueno, llegó a su límite. Y hay un indicio claro de esto. Estamos a 100 días de gobierno. Milei, es cierto, no se ha desplomado en su imagen, aunque hay algunos indicadores que marcan ya una caída, pero está por encima del 50. Sí, 50, 51% tiene. Pero tampoco crece. O sea, está estancado. Está estancado. Y ahí es donde quería llegar yo. Acá hay, aprovechando estos 100 días que se cumplen, Ujú. ¿cuál es la gran deficiencia del gobierno? Que se le ha reclamado ya hasta el FMI, hasta el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno está diciendo necesitamos, lo dijo Milei, Sí. para levantar el cepo, 15.000 millones de dólares. Quedan 10.000 pendientes del préstamo que le dieron a Macri. O sea, necesitan ese financiamiento y están viendo cómo lo consiguen. Porque ya no da más el plan de los dibujos contables de Toto Caputo. Y el FMI le ha marcado la deficiencia. Dice, hay que estabilizar la escena política. Hay que darle sustentabilidad social. Esto tiene un costo social enorme. Y sustentabilidad política el FMI, porque ya quemó con leche y ve una vaca y llora y dice, ya le hemos prestado a Macri y todavía estamos reacomodados a ver cómo nos pagan. Le hemos prestado a Macri para que se la fuguen esa plata a través de las maniobras de Toto Caputo. Entonces ahora para darte más plata necesitamos que estabilice, que haya un consenso político en torno al programa que quiere llevar adelante.
esta deuda, Costello, y fíjese, lo hemos dicho al principio de la columna, el discurso vuelve a poner como enemigo, como polo contra el cual combatir, digamos, contra el cual diferenciarse al kirchnerismo. Bueno, el 1 de marzo lo dijo Milei, los jinetes del fracaso, Massa, Máximo Kirchner, Cristina, todo. Bueno. Cristina del peor gobierno de la historia. Bueno, eso, el kirchnerismo. Si nos ponemos a ver, hay una demanda electoral, social, tal vez del sistema, que viene sin cumplirse o sin cubrirse. Digo mal, no es una demanda electoral. ¿Saben? En la instancia electoral requiere este enfrentamiento, esto diferenciarse, tensionar permanente, polarizar. Pero es una demanda del sistema político, de equilibrio del sistema político, que viene pendiente desde 2019. Tan evidente es esto que la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, era una respuesta a la percepción, sobre todo de Cristina Fernández, de que no daba más en la escena política, de que la fractura kirchnerismo-antikirchnerismo estaba desbordada. Ya no contenía el litigio político, ya no alcanzaba para encauzarlo. Y ella ahí busca otro. Atenúa los perfiles más agresivos. ¿Con quién? Con una figura con la que estaba peleada, sí, que la había criticado mucho, que es Alberto Fernández. Digamos, es una Cristina, una leona herbívora. Claro. Entonces, propongamos esto, y ahí entra Sergio Massa. Y está el experimento del Frente de Todos, que fracasó. ¿Por qué fracasó? Por supuesto, Fernández habla de la pandemia, de la guerra, de la sequía, de unas condiciones que le impidieron gobernar. Y hay algo que no se señala con suficiente énfasis, que por ahí es lo que tiene que hacer Milei, o es lo que le convendría hacer a Milei para darle estabilidad a su programa, que es trascender esa grieta. O sea, avanzar en la construcción política de un ecosistema que no tiene nada que ver con un consenso general, con una unidad total de criterios, sino que la pelea sea otra que la de kirchnerismo, antikirchnerismo. Y Alberto Fernández no lo hizo porque renunció a construirlo. Se sometió al mandato de Cristina Kirchner. Lo hemos mencionado en este espacio en reiteradas oportunidades. Tuvo el consenso de los gobernadores, logró el apoyo de la oposición para el acuerdo con el FMI, en contra del kirchnerismo y de la izquierda. O sea, tuvo la posibilidad de superar esa grieta, de armar otro diseño, y renunció a ello. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.